2. El juez penitente. ¿Qué es un juez penitente? Le dejé intrigado, ¿no? Créame que no hubo en ello malicia, y puedo explicarlo con claridad. En cierto sentido, eso forma parte de mis funciones, pero primero tengo que exponerle ciertos hechos que le ayudarán a comprender mejor mi relato. Hace algunos años era yo abogado en París, y, por cierto, un abogado bastante conocido. Desde luego, no le dije mi verdadero nombre. Tenía yo una especialidad, las causas nobles, las viudas y los huérfanos, como suele decirse, aunque ignoro por qué, pues a fin de cuentas hay viudas abusonas y huérfanos feroces. Sin embargo, me bastaba husmear en un acusado el más ligero olor a víctima para entrar en acción. ¿Y qué acción? Una tormenta. Verdaderamente era como para pensar que la justicia se acostaba conmigo cada noche. Tengo la seguridad de que usted habría admirado la exactitud de mi tono, el equilibrio de mi emoción, la persuasión y el calor, la indignación dominada de mis defensas. La naturaleza me ha tratado bien en cuanto al físico, y las actitudes nobles me vienen sin esfuerzo. Además, me sostenían dos sentimientos sinceros, la satisfacción de estar del lado bueno de la barra y un desprecio instintivo hacia los jueces en general. Ese desprecio, después de todo, ¿acaso no fuera tan instintivo? Ahora sé que tenía sus motivos, pero considerado desde fuera, se parecía más bien a una pasión. No podemos negar que, por el momento, al menos, los jueces son necesarios, ¿no es así? Con todo, yo no podía comprender que un hombre se designara a sí mismo para ejercer esa sorprendente función. Yo lo admitía, puesto que lo veía, pero un poco como admitía a los saltamontes, con la diferencia de que las invasiones de esos ortópteros nunca me dejaron un céntimo, mientras que me ganaba la vida dialogando con gente a la que despreciaba. Pero lo importante era que yo estaba en el lado bueno, y eso bastaba para mi conciencia. El sentimiento del derecho, la satisfacción de tener razón, la alegría de poder estimarse uno mismo son, querido señor, poderosos mecanismos para mantenernos de pie o para hacernos avanzar. En cambio, si usted priva a los hombres de estas cosas, los transformará en perros rabiosos. ¿Cuántos crímenes se cometieron sencillamente porque sus autores no podían soportar sentirse culpables? Conocí a un industrial que tenía una mujer perfecta, admirada por todos, y a la que él, no obstante, lo engañaba. Este hombre rabiaba por sentirse culpable, por encontrarse en la imposibilidad de recibir ni de darse un certificado de virtud. Cuanta más perfección mostraba su mujer, más se enfurecía. Por fin su culpabilidad llegó a hacérsele insoportable. Entonces, ¿qué cree usted que hizo el tipo? ¿Dejar de engañarla? No, la mató. Y fue así como lo conocí. Mi situación era más envidiable. No solo no corría el riesgo de entrar en el campo de los criminales, en particular no tenía ninguna posibilidad de matar a mi mujer puesto que era soltero, sino que además asumía su defensa con la única condición de que fueran homicidas buenos, así como otros son buenos salvajes. El modo mismo de defenderlos me procuraba grandes satisfacciones. Era realmente irreprochable en mi vida profesional. Por supuesto que nunca acepté sobornos. Eso está fuera de cuestión, pero tampoco me rebajé nunca a ejercer ninguna presión. Más raro aún es el hecho de que jamás adulara a ningún periodista para tornármelo a favor mío, ni por supuesto a ningún funcionario cuya amistad pudiera serme útil en el caso. Incluso tuve la suerte de que me ofrecieran 2 o 3 veces la Legión de Honor, que yo rechacé con una dignidad discreta en la que hallé mi verdadera recompensa. Por último, nunca hice pagar a los pobres, ni les hablé a gritos. No vaya a creer, querido señor, que me jacto de todo esto. Mi mérito era nulo. La avidez, que en nuestra sociedad hace las veces de ambición, siempre me divirtió. Yo apuntaba más alto. Ya verá usted cuán exacta es la expresión en lo que a mí concierne. Usted va a hacerse una idea de mi satisfacción. Gozaba de mi propia naturaleza y todos sabemos que en eso se estriba la felicidad. Aunque para aplacarnos mutuamente finjamos a veces condenar esos placeres bajo la acusación de egoísmo. Al menos gozaba de esa parte de mi naturaleza que reaccionaba con tanta regularidad ante viudas y huérfanos, de suerte que a fuerza de ejercitarse terminaba por dominar toda mi vida.
Por ejemplo, me encantaba ayudar a los ciegos a cruzar las calles. Cuando desde lejos veía un bastón vacilante en la esquina de una calle, en un segundo me precipitaba hacia allí, me adelantaba, a veces a la mano caritativa que ya se tendía. Libraba al ciego de toda otra solicitud que no fuera la mía, y con suavidad y firmeza le guiaba por el paso de peatones, entre los obstáculos de la circulación, hacia el puerto tranquilo de la acera, donde nos separábamos con mutua emoción. Del mismo modo, siempre me gustó dar indicaciones a los transeúntes, ofrecerles fuego, echar una mano a los que llevan carros demasiado pesados, empujar un automóvil averiado, comprar el periódico que vendían los del Ejército de Salvación o las flores que ofrecía alguna viejecilla, aun a sabiendas de que ella las había robado en el cementerio de Montmartre. También me gustaba, y esto ya es más difícil de decir, dar limosnas. Un gran cristiano amigo mío reconocía que el primer sentimiento que uno experimenta al ver un mendigo acercarse a su casa es desagradable. Bueno, pues lo mío era peor, y yo desbordaba de júbilo. Pero dejemos eso ahí. Hablemos más bien de mi cortesía, que era célebre e indiscutible. La urbanidad me deparaba, en efecto, grandes alegrías. Si ciertas mañanas tenía la suerte de ceder mi asiento en el autobús o en el metro a quien visiblemente lo merecía, si recogía algún objeto que una vieja señora había dejado caer y se lo devolvía con una sonrisa que yo sabía muy bien exhibir, o si sencillamente cedía mi taxi a una persona que llevaba más prisa que yo, mi jornada se hacía luminosa. Hasta me alegraba. También tengo que decirlos, esos días en que, hallándose en huelga los transportes públicos, tenía yo ocasión de recoger en mi coche a las paradas de los autobuses algunos infortunados conciudadanos que no podían volver a sus casas. Ceder en el teatro mi butaca para permitir reunirse a una pareja, colocar durante un viaje las maletas de una joven en la red situada demasiado alta para ella, eran otras tantas hazañas que yo cumplía con mayor frecuencia que otros, porque prestaba más atención a las ocasiones de hacerlas, ya que de ellas obtenía placeres íntimos. También pasaba por muy generoso, y en efecto lo era. He dado mucho, tanto en público como en privado, pero lejos de sufrir cuando me separaba de un objeto o de una suma de dinero, extraía de ello constantes placeres, entre los cuales no era el menor el que me deparaba una especie de melancolía que a veces nacía de mí al considerar la esterilidad de esos regalos y la probable ingratitud que los seguiría. Sentía tanto placer en dar que detestaba que me obligaran a hacerlo. La exactitud en cuestiones de dinero me abrumaba y siempre me plegaba de mal humor. Yo quería ser dueño de mis liberalidades. Esos no son sino pequeños rasgos que, empero, le harán comprender los continuos deleites que la vida, y sobre todo mi oficio, me ofrecía. Por ejemplo, verse detenido en los pasillos del Palacio de Justicia por la mujer de un acusado, a quien había defendido únicamente por justicia o por lástima, quiero decir, gratuitamente, oír murmurar a esa mujer que nada podría pagar lo que yo había hecho por ellos, responder entonces que era natural, que cualquiera hubiera hecho lo mismo, y hasta ofrecer una ayuda para pasar los malos días que habrían de venir. Y luego, a fin de poner término a las efusiones y darles así una justicia resonancia, besar la mano de una pobre mujer y cortar ahí. Créame, querido amigo, eso es alcanzar un punto más alto que el de la ambición vulgar y elevarse a ese punto culminante en el cual la virtud solo se nutre de sí misma. Detengámonos un poco en esas cimas. Ahora comprenderá usted lo que yo quería decir cuando hablaba de apuntar más alto. Precisamente me refería a esos puntos culminantes, los únicos en los que me es posible vivir. Sí, nunca me sentía a mis anchas sino en las situaciones elevadas. Hasta en los detalles de la vida tenía necesidades de hallarme por encima. Preferiría el autobús al metro, las calesas a los taxis, las terrazas a los entresuelos. Aficionado a los aviones deportivos en los que uno va en cabina descubierta con el cielo encima. Lo mismo en los barcos, era yo el eterno paseante de las toldillas. Cuando iba a la montaña huía de los valles encajonados para ganar los picos y las mesetas, era el hombre de las alturas. Si el destino me hubiera obligado a elegir un oficio manual, plomero o tornero, tenga usted la seguridad de que me habría decidido por los tejados y techo amistad con los vértigos.
Los pañoles, las bodegas, los subterráneos, las grutas, los abismos me horrorizaban. Sentía incluso un odio especial por los espeleólogos que tenían el descaro de ocupar la primera página de los diarios y cuyas hazañas me repugnaban. Un balcón natural, a 500 o 600 metros sobre el nivel del mar, aún visible y bañado de luz, era en cambio el lugar en que yo respiraba mejor, sobre todo si estaba solo y muy por encima de las hormigas humanas. Comprendía por qué los sermones, las predicaciones decisivas, los milagros de fuego, se habían hecho siempre en las alturas accesibles. Me parecía que no era posible meditar en los sótanos o en las celdas de las prisiones, a menos que estuvieran situadas en una torre con un extenso panorama. En los sótanos o en las celdas se enmohecía uno, y comprendía muy bien a aquel hombre que, habiendo entrado en una orden religiosa, colgó el hábito porque su celda, en lugar de abrirse, como él esperaba, a un vasto paisaje, daba a una pared. Puede estar usted seguro de que yo no me enmohecía. A cualquier hora del día, dentro de mí mismo y entre las demás, trepaba a las alturas donde encendía visibles fuegos y entonces elevaba hacia mí una alegre salutación. Por lo menos era así como me complacía en la vida y en mi propia excelencia. Afortunadamente mi profesión satisfacía esta vocación de las cimas y me borraba toda amargura respecto de mi prójimo, que siempre me estaba obligado y a quien yo nunca debí nada. Me colocaba por encima del juez al que, a mi vez, yo juzgaba y por encima del acusado, a quien forzaba el agradecimiento. Sopese usted bien estas cosas, querido señor. Yo vivía impunemente. Ningún juicio me concernía. Yo no estaba en la escena misma del tribunal, sino en otra parte, en las cimas, como esos dioses a los que de vez en cuando se hace descender por medio de un mecanismo para transfigurar la acción y darle su sentido. Después de todo, vivir por encima de los demás sigue siendo la única manera de que los demás lo vean y le saluden a uno. Por lo demás, algunos de mis criminales buenos, al matar, habían obedecido al mismo sentimiento. La lectura de los diarios, en la triste situación en que ellos se hallaban, les procuraba probablemente una especie de desgraciada compensación. Como muchos hombres estaban ya hartos del anonimato, y esa impaciencia en parte los había llevado a extremos enojosos, porque en suma para ser conocido basta matar a su portera. Desgraciadamente, se trata aquí de una reputación efímera, dado el gran número de porteras que merecen y reciben cuchilladas. El crimen ocupa continuamente el primer plano de la escena, pero el criminal no figura en ella, sino de modo fugaz y casi inmediatamente es reemplazado por otro asesino peor. En fin, que estos breves triunfos se pagan demasiado caro. En cambio, defender a esos desdichados aspirantes a la reputación equivalía a una verdadera fama adquirida al mismo tiempo y en el mismo lugar, pero por medios más económicos. Esta circunstancia también me estimulaba a realizar meritorios esfuerzos para que los criminales pagaran lo menos posible. Lo que ellos pagaban, lo pagaban un poco por mí. La indignación, el talento, la emoción que yo derrochaba me liberaban en compensación de toda deuda con respecto a ellos. Los jueces castigaban, los acusados expiaban su falta, y yo, libre de todo deber, sustraído al juicio y a la sanción, reinaba libremente bajo una luz edénica. No era eso, en efecto, el Edén, querido señor. La vida es conexión directa. Esa fue la mía. Nunca tuve necesidad de aprender a vivir. Sobre ese punto ya lo sabía todo al nacer. Hay gente cuyo problema consiste en protegerse de los hombres, o por lo menos en acomodarse a ellos. Para mí, la acomodación era cosa ya hecha. Familiar cuando había que serlo, silencioso si era necesario, capaz tanto de desenvoltura como de gravedad. Siempre estaba a la altura de vida. Por ello, mi popularidad era muy grande y eran inmesurables mis éxitos mundanos. Físicamente no estaba ya mal hecho. Me mostraba a la vez bailarín infatigable y erudito discreto. Conseguía amar al tiempo lo que no es fácil, a las mujeres y a la justicia, practicaba deportes y cultivaba las bellas artes. Bueno, no sigo, porque va usted a creer que caigo en el autosatisfacción, pero le ruego que me imagine usted en la flor de la edad, de salud perfecta, generosamente dotado, hábil en los ejercicios del cuerpo, así como en los de la inteligencia, ni pobre ni rico, que dormía bien y que estaba profundamente satisfecho de mí mismo, sin mostrarlo más que por una feliz sociabilidad. Admitirá entonces que bien puedo hablar con toda modestia de una vida lograda, si pocos seres han sido más naturales que yo. Mi acuerdo con la vida era total, me adhería a ella de arriba abajo,
sin rechazar su ironía, su grandeza o sus servidumbres, especialmente la carne, la materia, lo físico, en una palabra que desconcierta, desanima a tantos hombres en el amor o en la soledad, me procuraba sin someterme a alegrías irregulares. Yo estaba hecho para tener un cuerpo, de ahí esa armonía, ese sereno dominio de mí mismo que las gentes advertían y que, según me confesaban a veces, les ayudaba a vivir. Se buscaban, pues, mi compañía. Por ejemplo, me decían a menudo que creían haberme conocido ya antes. La vida, sus seres y sus dones venían a ofrecerme. Yo aceptaba esos homenajes con un benévolo orgullo. A decir verdad, a fuerza de ser hombre, con tanta plenitud y sencillez, me sentía un poco superhombre. Mis orígenes eran limpios, pero oscuros. Mi padre era oficial, y sin embargo ciertas mañanas, lo confieso humildemente, me sentía hijo de rey o zarza ardiente. Observe usted que se trataba de otra cosa que de la certeza que yo tenía de ser más inteligente que los demás. Esta certeza no tiene importancia alguna, dado el gran número de imbéciles que la comparten. No, a fuerza de estar colmado de dones, me sentía, apenas me atrevo a confesarlo, elegido, designado personalmente entre todos para ese largo y constante éxito. A la postre eso no era sino un efecto de mi modestia. Me negaba a atribuir el éxito exclusivamente a mis méritos y no podía creer que la convergencia en una sola persona de cualidades tan diferentes y tan extremadas fuera resultado exclusivo del azar. Por eso, viviendo feliz, me sentí en cierto modo autorizado a gozar de esa felicidad por algún decreto superior. Si le digo a usted que no tenía ninguna religión, comprenderá aún mejor lo que de extraordinario había en mi convicción. Ordinaria o no, esa convicción me elevó durante mucho tiempo por encima de lo cotidiano, de manera que literalmente he planeado durante largos años que, a decir verdad, llevo todavía con nostalgia en el corazón. Planeé hasta una noche en que, pero no, ese es otro asunto y hay que olvidarlo. Por lo demás, ¿acaso exagero? Me sentía totalmente a gusto, cierto es, pero al mismo tiempo satisfecho de nada. Cada alegría me hacía desear otra, iba de fiesta en fiesta, bailaba a veces varias noches seguidas, cada vez más cautivado por los seres y por la vida, y en esas noches, tarde de la noche, cuando la danza, el alcohol ligero, mi desenfreno, el violento abandono de cada cual me sumían en un arrobamiento a la vez desfallecido y colmado, me parecía a veces en mi fatiga y por espacio de un segundo que comprendía por fin el secreto de los seres y del mundo, pero el cansancio desaparecía al día siguiente, y con él el secreto, y entonces yo volvía a lanzarle de nuevo. Así corría yo, siempre colmado, nunca saciado, sin saber dónde detenerme, hasta el día, o mejor dicho, hasta la noche en que la música se interrumpió de pronto y las luces se apagaron, la fiesta en la que yo había sido feliz. Pero me permito llamar a nuestro amigo el primate. Incline la cabeza para darle las gracias y sobre todo, beba conmigo, pues tengo necesidad de su simpatía. Veo que esta declaración le asombra. ¿Nunca ha tenido usted súbitamente necesidad de simpatía, de ayuda, de amistad? Sí, desde luego. Yo he aprendido a conformarme con la simpatía, es más fácil de encontrar y además no compromete a nada. En el discurso anterior, crea usted en mi simpatía, precede inmediatamente a y ahora ocupémonos de otra cosa. Es un sentimiento propio de presidente de gobierno que se obtiene a bajo precio después de las catástrofes. La amistad es menos sencilla, tardamos en obtenerla y nos cuesta trabajo obtenerla, pero cuando la tenemos ya no hay manera de desembarazarse de ella. Hay que hacerle frente, sobre todo, no vaya a creer usted que sus amigos le telefonearán todas las noches como deberían hacerlo, para saber si no es precisamente esa la noche en que debía decidido suicidarse, o más sencillamente si no tiene necesidad de compañía, si no puede salir. No, si los amigos telefonean, tenga la seguridad de que lo harán en la noche en que no esté solo y en que la vida parezca hermosa. Ellos más bien le empujarán al suicidio, en virtud de lo que usted se debe a sí mismo, según ellos. Que el cielo nos guarde, querido amigo, de que nuestros allegados nos coloquen demasiado alto. En cuanto a aquellos cuya función es amarnos, quiero decir nuestros parientes, nuestros allegados, la cosa es diferente. Ellos siempre tienen pronta la palabra necesaria, pero más bien es una palabra como una bala. Nos llaman por teléfono como si tiraran con una carabina, apuntan certeramente. ¿Cómo? ¿Qué noche?
Ya hablaré de eso. Tenga paciencia conmigo, porque en cierto modo no he abandonado el tema al hablar de los amigos y de los allegados. Mire usted, me hablaron de un hombre cuyo amigo estaba preso, y él se acostaba todas las noches en el suelo para no gozar de una comodidad que habían privado a aquel a quien él quería. ¿Quién, querido señor? ¿Quién se acostaría en el suelo por nosotros? Si yo sería capaz de hacerlo. Mire usted, quisiera hacerlo, lo seré. Sí, un día todos seremos capaces de hacerlo y entonces nos salvaremos, pero no es fácil, pues la amistad es distraída, o por lo menos impotente. No puede lo que quiere. ¿Acaso, después de todo, es que no lo quiera suficientemente? ¿Acaso no amemos suficientemente la vida? ¿Acaso no ha observado que sólo la muerte despierta nuestros sentimientos? ¿Cómo queremos a los amigos que acaban de abandonarnos? ¿No le parece? ¿Cómo admiramos a los maestros que ya no hablan porque tienen la boca llena de tierra? El homenaje nace entonces con toda espontaneidad, ese homenaje que tal vez ellos habían estado esperando que les rindiéramos durante toda su vida. Pero, ¿sabe usted por qué somos siempre más justos y más generosos con los muertos? La razón es sencilla. Con ellos no tenemos obligación alguna, nos dejan en libertad. Podemos disponer de nuestro tiempo, rendirles homenaje en un acto y una cita galante, en suma, a ratos perdidos. Si nos obligaran a algo sería en la memoria, y esta es tan corta. No, entre nuestros amigos, al que amamos es al muerto reciente, al muerto doloroso. Es decir, amamos nuestra emoción, o sea, a nosotros mismos, en suma. Yo tenía un amigo al que evitaba las más de las veces. Me aburría un poco y además era moralista, pero en su agonía volvió a encontrarme, créamelo usted. No me perdí ni un solo día, se murió contento de mí y estrechándome las manos. Una mujer que con demasiada frecuencia me acosaba en vano, tuvo el buen gusto de morirse joven. ¿Qué lugar ocupó entonces, de pronto, en mi corazón? Y cuando por añadidura se trataba de suicidio, señor mío, qué delicioso tumulto. Suena el teléfono. El corazón se desborda de emoción. Las frases son voluntariamente breves, pero van cargadas de sobreentendidos. Uno domina la pena y en todo esto hasta hay, sí, un poco de autoacusación. Los hombres somos así, querido señor. Tiene dos caras. Uno puede amar sin amarse. Observe a sus vecinos, si por casualidad sobreviene una defunción en el edificio. Los inquilinos vivían en su vida insignificante y de pronto, por ejemplo, muere el portero. Inmediatamente se despiertan, se agitan, se informan, se apiadan. Hay un muerto y el espectáculo por fin comienza. Tienen necesidad de la tragedia. ¿Qué quiere usted? Esa es su pequeña trascendencia. Es su aperitivo. Por lo demás, ¿es casualidad que le hable ahora de un portero? Yo tenía uno, de verdad desdichado, la maldad misma, un monstruo de insignificancia y de rencores, que habría desanimado hasta un franciscano. Yo ni siquiera le hablaba, pero por el solo hecho de existir, aquel hombre comprometía mi felicidad habitual. Se murió y yo asistí a su entierro. ¿Quiere saber por qué? Los 2 días que precedieron a la ceremonia fueron muy interesantes. La mujer del portero estaba enferma y permanecía acostada en la pieza única de su vivienda, de manera que junto a ella habían colocado el féretro sobre los caballetes. Los inquilinos teníamos que ir nosotros mismos a buscar nuestra correspondencia. Abríamos la puerta y decíamos: «Buenos días, señora». Escuchábamos el elogio del desaparecido, al que la portera señalaba con la mano, y nos llevábamos la correspondencia. Nada había de divertido en todo esto, ¿no le parece? Sin embargo, toda la casa desfiló por la portería, que apestaba a fenol, y los inquilinos no mandaban a sus criados, no, iban ellos mismos a aprovechar la ocasión. Claro está que también los domésticos, pero a hurtadillas. El día del entierro se vio que el ataúd era demasiado grande para pasar por las puertas de la portería. «Oh, querido mío», decía desde su cama la portera, con una sorpresa a la vez encantada y afligida. «Qué grande era». «No se preocupe usted, señora», respondía el empleado de la empresa de pompas fúnebres. «Lo pasaremos de canto y de pie». Lo pasaron, pues, de pie y luego lo tumbaron. Yo, con un antiguo portero de cabaret de quien vine a saber que bebía alcohol todas las noches con el difunto, fuimos los únicos que acompañamos al muerto al cementerio. Arrojé flores sobre un ataúd cuyo lujo me asombró. Inmediatamente después visité a la portera para recibir sus expresiones de agradecimiento de actriz trágica. ¿Qué razón tiene todo eso? Dígamelo usted. Ninguna, como no sea el aperitivo.
También enterré a un viejo empleado del colegio de abogados. Era un oficinista muy menospreciado, a quien yo siempre estrechaba la mano. En mi trabajo yo estrechaba la mano de todo el mundo y más bien 2 veces que una. Esta cordial sencillez me valía a poca costa la simpatía de todos, necesaria a mi bienestar. El presidente del colegio de abogados no se molestó en acudir al entierro de su empleado, y yo sí, y precisamente en vísperas de un viaje, lo que llamó la atención. Yo sabía que se advertía mi presencia y que sería favorablemente comentada, así que ni siquiera la nieve que caía aquel día me hizo retroceder. Como dice usted, no tema, a eso voy. Además, no me he salido del asunto. Pero antes déjeme decirle que mi portera, que se había arruinado con el crucifijo, con el ataúd de buena madera de roble y con asas de plata para gozar mejor de su emoción, se lió un mes después con un petimetre de hermosa voz. Él le pegaba, oíamos gritos espantosos, y poco después el hombre abría la ventana y cantaba su romanza preferida. Mujeres, qué buenas sois. Pero caramba, decían los vecinos, pero caramba. ¿Qué? Le pregunto yo. Bueno, es que ese barítono tenía contra él las apariencias, y la portera también, pero nada prueba que no se amaran, y nada prueba tampoco que ella no amara a su marido. Por lo demás, cuando el petimetre alzó el vuelo, con voz y brazos fatigados, ella, esa mujer fiel, reanudó los elogios del difunto. Después de todo, conozco a otros que, teniendo las apariencias a su favor, no son ni más constantes ni más sinceros. Conocí a un hombre que dedicó 20 años de su vida a una casquivana, a quien le sacrificó todo, las amistades, el trabajo y hasta la decencia de su vida, y que reconoció una noche que nunca le había amado. Se aburría, eso era todo. Se aburría como la mayor parte de la gente y por eso se había creado una vida de complicaciones y de dramas. Es menester que algo ocurra, esa es la explicación de la mayor parte de los compromisos humanos. Es menester que algo ocurra, aunque sea la servidumbre sin amor, aunque sea la guerra o la muerte. Vivan pues los entierros. Yo por lo menos no tenía esa excusa. Yo no me aburría puesto que reinaba en la noche de que le hablaba. Puedo decirle incluso que me aburría menos que nunca. No, verdaderamente no deseaba que ocurriera algo, y sin embargo, mire usted, querido amigo, era un hermoso atardecer de otoño, aún tibio sobre la ciudad y ya húmedo sobre la Sena. Caía la noche, el cielo estaba todavía claro a poniente, pero iba oscureciendo, los faroles lucían débilmente. Yo iba por la orilla izquierda del río hacia el Puente de las Artes. El río brillaba entre las cajas cerradas de los vendedores de libros de Lance. En los muelles había poca gente. En París ya era hora de la cena. Yo iba pisando las hojas amarillas y polvorientas que todavía recordaban el verano. El cielo se iba llenando poco a poco de estrellas que se veían fugazmente al alejarse de un farol para ir al encuentro de otro. Disfrutaba del silencio recuperado de la brisa del atardecer del París desierto. Estaba contento, había tenido un buen día. Un ciego, la reclusión que le esperaba de una pena, el cálido apretón de manos de mi cliente, algunos actos de generosidad y por la tarde una brillante improvisación ante algunos amigos sobre la dureza de corazón de nuestra clase dirigente y la hipocresía de nuestra élite. Yo había subido hasta el Puente de las Artes, desierto a esas horas, para contemplar el río que apenas se adivinaba en medio de la noche que ya había caído. Frente al Berghaland dominaba la isla. Sentía ascender en mí un vasto sentimiento de potencia y, ¿cómo decirlo?, de realización que dilataba mi pecho. Me erguí y me disponía a encender un tabaquillo, el tabaquillo de la satisfacción, cuando en ese preciso instante detrás de mí estalló una carcajada. Sorprendido volví bruscamente. A mis espaldas no había nadie. Fui hasta el pretil. Ningún bote, ninguna barca. Me volví a la isla y de nuevo oí la risa a mis espaldas. Un poco más lejos, como si fuera descendiendo por el río. Allí me quedé clavado, inmóvil. La risa iba disminuyendo de punto, pero la oí aún indistintamente detrás de mí y no podía venir de otra parte sino de las aguas. Al tiempo sentía los latidos precipitados de mi corazón. Entiéndame bien, aquella risa nada tenía de misterioso. Era una risa franca, natural, casi amistosa, que volvía a poner las cosas en su sitio. Al cabo, ya no oí nada más. Retorné a los muelles, me metí por la calle Dauphine, compré cigarros que no necesitaba. Me sentía aturdido, respiraba con dificultad.
Esa noche llamé a un amigo que no estaba en su casa, vacilaba en salir, cuando de pronto oí una carcajada bajo mis ventanas. Abrí, en la acera vi en efecto unos jóvenes que se separaban alegremente. Cerré la ventana, encogiéndome de hombros. Después de todo tenía que estudiar un caso. Fui al cuarto de baño para beber agua. Mi imagen sonreía en el espejo, pero me pareció que aquella sonrisa era doble. ¿Cómo? Perdone. Estaba pensando en otra cosa. Mañana probablemente vuelva a verlo. Mañana sí, eso es. No, no puedo quedarme por más tiempo. Además, el oso pardo que ve ahí me llama para una consulta. Seguro que es un hombre honrado a quien la policía molesta injustamente y por pura perversidad. ¿Le parece a usted que tiene cara de asesino? Puede estar seguro de que tiene la cara del oficio. También roba, y le sorprenderá saber que ese cavernícola se ha especializado en el tráfico de cuadros. En Holanda todo el mundo es especialista en pinturas y en tulipanes. Ese, con su aire modesto, es el autor del más célebre robo de cuadros. ¿Cuál? ¿Acaso se lo diga? No debe sorprenderle mi ciencia, aunque soy juez penitente. Tengo aquí un violín de hijas. Soy el consejero jurídico de esta buena gente. Estudié las leyes del país y me hice con una clienta en este barrio, en el cual no le exigen a uno diplomas. No era cosa fácil, pero yo inspiro confianza, ¿no le parece? Tengo una risa franca, mi apretón de manos es enérgico. Esos son mis triunfos. Además he resuelto algunos casos difíciles, primero por interés y luego también por convicción. Si los rufianes y los ladrones estuvieran siempre y en todas partes condenados, las personas honradas se creerían todas y sin cesar inocentes, querido amigo. Y a mi juicio, aquí es a donde quería llegar. Es eso sobre todo. Es eso sobre todo lo que hay que evitar. De otra manera sería de risa.